Estamos en el Museo Nacional con Natalia Gutiérrez, antropóloga y crítica de arte, y vamos a hacer un recorrido crítico por la exposición La Vuelta a Colombia, Artes Plásticas 1948-1965, curada por Nicolás Gómez, Felipe González y Julián Serna. Entonces, Natalia está aquí con nosotros y vamos a empezar, pues, yo creo que podemos empezar por el título, ¿no? La Vuelta a Colombia. Sí. ¿Qué le sugiere? O sea, la Vuelta a Colombia, eso es como un recorrido por dónde, por qué tipo de territorios, o usted qué encuentra acá, o qué preguntas como que le genera ese tipo de aproximación. No, pues cuando usted me propuso que viniera a ver la exposición como con más calma, pues tengo como muchas inquietudes. La primera cosa es que sí me encanta el título. La Vuelta a Colombia me parece sensacional. Es un título pues como que se vuelca a la gente. Pero yo sí pues tenía la expectativa de encontrar cosas más topográficas. O sea, que pusieran conceptos más topográficos, ¿no? No sé. Y me encontré con unas categorías un poco discutibles. Esa fue la primera vez que vine y me encontré con unas categorías desde lo político, desde lo mítico, lo objetual, que son completamente discutibles y que no tienen nada de topográfico. A mí me gusta mucho lo topográfico, me gustan los recorridos en el metro, me gusta que a uno le pongan los conceptos en términos de espacio. Pero también hay una segunda mirada. Me parece que leí el catálogo y lo que ellos proponen en el catálogo, que es muy interesante, es plantear de pronto que la modernidad tenía más contexto de lo que Marta Traba decía. Claro. Sí, que Marta Traba decía, bueno, estos son unos artistas emergentes y estos curadores lo que pretenden decir es que no, que había contexto. Lo que me pregunto es por qué eso no se ve tan claramente en la exposición. Mucho más cuando las exposiciones hoy tienen esa pelea entre texto e imagen. Yo no es que diga que pongan pues aquí un discurso larguísimo, o lo llenen de fotos, pero sí se hubiera podido poner, digamos, el planteamiento original. Mire, usted lo que va a ver aquí es una reflexión sobre la modernidad con contexto. O sea, había ríos, había montañas, había pasado, había San Agustín, yo no sé, ciudades, no sé qué, pero que eso lo pusieran en el muro. Por ejemplo, sí, ya entrar aquí y que yo encontrara ese problema planteado. En la primera parte de la exposición, sí, que es esta. Y en los muros. Y en los muros, sí. La otra cosa que encuentro es que ese problema tan interesante que está en el catálogo, que es una lástima que no se vea en la exposición de manera más explícita, es que a mí sí me parece que las conferencias, las exposiciones tienen que ser explícitas, es decir, mire, usted viene aquí como a discutir con este problema, ¿sí? Sí. Y eso no quiere decir que sea una cosa demasiado intelectual, sino que la gente también puede discutir, la gente común y corriente o la gente de los colegios también se puede plantear ese problema y hacerlo más visible, hacer más visible el contexto. Por eso me parece que a uno no le queda claro la escogencia de las obras. Y también lo que le dije al principio, me parecen muchas obras, demasiadas obras. Uno queda completamente atrapado en una cantidad de imágenes como si esto fuera una feria. Yo lo siento como expuesto como una feria. Pero también tengo que decir a favor que algo tienen que estar haciendo bien esos tres. Yo no les digo chinos tan jóvenes, pero sí esos tres pues personas tan jóvenes, sí, que las instituciones les paran bolas. No, sí, además creo que el campo es de investigaciones como esta época, han hecho lo de plástica, sí, han hecho, bueno, eso estamos discutiendo unas cosas, sí, como espectadora, digamos, sí, claro, pero de pronto pues algo están haciendo, sí, bien, desde que las instituciones les dejan organizar esto como de otra manera. Ajá, ¿sí? Cierto. Y yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con el planteamiento del catálogo, no necesariamente en contra de Marta Traba o no, sino que sí, digamos, las obras de la modernidad sí tienen un sentido de lugar. Yo sí veo eso. Y es una lástima que el sentido de lugar aquí como que no se vea. Sí. Porque a veces el sentido de lugar tiene que ver con la escogencia de obras que tengan que ver con títulos. Por ejemplo, El ganado ahogándose en el Magdalena, de Obregón. Entonces uno dice, caramba, entonces existía el Magdalena, existía ese problema del Catatumbo. Y aparece el territorio de una manera distinta. Como distinta. No con categorías sí, que lo organicen y entonces las categorías se vuelven unas categorías conceptuales totalmente discutibles, que además le impiden a uno ver en la complejidad las obras, porque desde lo político, y dice uno desde lo político entendido, como por ejemplo, ¿como qué? No, y además que desde lo político, eso también lo estuvimos discutiendo con los curadores en un recorrido con ellos, que
Y decía, bueno, desde lo político está planteado de una manera en la cual aparece, ¿no? Básicamente ese problema de la violencia. Entonces, claro, podría llamarse más bien la violencia, sí, digamos, y uno encuentra cosas también que son, bueno, eso pasa en todas las exposiciones que tienen este tipo de categorías, que es en el caso de esta sala que están viendo acá, que creo que esta es la sala que viene desde lo geográfico, y obviamente pues hay relaciones con la geografía, como este caso que están viendo aquí enfrente de la obra de Marcos Pina, al lado de la de Ramírez Villamizar, y hablan de que la obra de Marcos Pina pues tiene relación con el paisaje, sí, etcétera, etcétera, pero Marcos Pina también tenía una relación muy fuerte con lo político en la medida en que estaba claro, politizado el medio en su momento, claro, en que hizo manifiestos con ese sentido, sí, en que él era muy activo políticamente, en que hacía, no sé, tenía una actitud política muy fuerte que, según los historiadores, dicen, no, pero es que eso no se ve en su obra, porque ¿cómo es que, o sea, no tiene por qué representar la violencia en su obra o lo político en su obra, pero en la obra de él esa abstracción inicial también tiene una conexión con esa primera abstracción que era un silencio y era una negación de la representación como una actitud política, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con usted en eso. Yo pienso que es curioso, pero estos curadores jóvenes, que a mí me parece genial que lo hagan, sí, tienen un amor por las imágenes como si las imágenes se defendieran solas. Sí, y a mí me parece que lo artistas, que hay detrás de las imágenes, sí, como lo que usted acaba de decir, también es importante. Claro. Y muchas veces Eduardo Serrano curiosamente hizo exposiciones en el Museo de Arte Moderno cuando curaba la colección, donde era mucho más problematizador en el espacio. Claro. A mí me parece que el espacio es un texto y hay que tratarlo como un texto y hay que plantear la discusión en el espacio y ojalá con menos obras. Hay una cosa que me parece tremendo en la, digamos, como museográficamente, y es que uno a veces ve, como estamos aquí, una escultura de Felisa, sí, y atrás unos cuadros. Eso yo no sé qué significa eso. Que la obra esté porque las esculturas a veces, sí, el espacio blanco atrás se necesita, porque entonces uno entendería, o no sé si entendería, sino que respetaría un poco la obra más. Por ahí hay una con una maternidad, vamos a ver, donde el espacio vacío, sí, pues es mucho más claro. Por ejemplo, aquí estos cuadros de Ariza, que sí, se llamen Bosque de Niebla, por ejemplo, en términos de Vuelta a Colombia, eso a mí me parece genial, sería, sí, genial, ¿sí? Sí, 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 que nombrara un sitio geográfico que es tan característico de Colombia y que nunca se nombró, que son los bosques de niebla. Por ejemplo, a mí me parece que las categorías geográficas y topográficas son importantes, y también volver los conceptos espacio. Vamos a ver si yo puedo explicar eso con mayor claridad, pero entonces aquí no queda muy claro, ya a mí no me queda claro qué es esto. Wiedemann enfrente, al lado del Bosque de Niebla, ¿no? Sí, como que no me queda muy claro, hubiera sido más pedagógico. A mí no me chocan las categorías pedagógicas. Sí, no, y además ellos proponen que las categorías funcionan como tienen una función didáctica o pedagógica en el sentido de esto, pero de alguna manera también como que ese tipo de organización lo problematiza de manera que son más compleja esa lectura. Más compleja, claro. Sí, digamos que enfrentar lo geográfico de frente, ¿no? Sí, por ejemplo, los árboles de Carlos Rojas, sí, y los bosques de niebla, como enfrentar lo geográfico de manera más clara, por lo menos en esta primera parte. A mí me parece que estos muros llenos de imágenes, a mí me confunden. Es la sala desde lo antropológico, ¿no? Sobre todo sí, porque el antropológico, ¿quién sabe qué querrá decir? Es una cosa completamente difusa. Pues es como un poquito también como la idea del otro, no sé, ¿no? Como las minorías. Como los indígenas, o los negros. Sí. Pero queda muy general. Ahora, yo, digamos, vuelvo a insistir que sí me gusta el planteamiento del catálogo. Colombia sí tenía contexto y sí, valdría la pena sacarlo así. Que el catálogo de alguna manera plantea el contexto, pero no se ve en la exposición. Pero aquí en la exposición no se ve. Sí. O sea, yo la primera vez que vine yo quedé perdida. Yo sí creo que Neil dice una cosa importante. Cada vez me convenzo más de que el hombre de hoy está lleno de información y lleno de imágenes. Y lo que necesita es que le digan, oiga, mire, fíjese. Y entonces tantas imágenes juntas me parece que antes confunde y se vuelve una masa que uno no sabe qué es lo que está tratando de ver. Pero también le abono esa escogencia, sí, de cómo Wiedemann sí tenía que ver con el contexto, cómo se ha fijado en la zona, pues no sé, del Chocó, las barequeras, no. Oye, inclusive creo que hay investigaciones, no sé si la de Juan Fernando Herrán, que habla sobre esa época de Wiedemann,
en Urabá o en... Sí, y que aparece. Y que aparece. Sí, sí, sí. Bueno, y el contexto es central. Bueno, ¿qué más decimos? Bueno, acá estamos frente a, hablando de contexto y de lugar, de esas obras de Botero, ¿no? Que tienen que ver con su estancia en Italia. Esto creo que es Florencia, una obra poco vista de Botero, ¿no? Pues también es interesante que aparezca acá. O sea, ciertas cosas que son fuera también del Botero oficial, desde los 60 para acá, son de pronto lo que él hacía en los años 50. Sí, sí, no, a mí me parece que sí me parece importante como dar cuenta del contexto. Desde lo místico no lo entendí, no sé qué sea desde lo místico. Pues sí, porque tampoco se aclara desde lo místico, bueno, ¿desde dónde? Desde las imágenes está planteado supuestamente. Aquí vemos otra vez a Marcos Pina, entonces sí, pues desde lo místico Marcos Pina tiene como una posibilidad. Sí, parece que aquí en el muro nos dice que es un reconocimiento de otras identidades y que de las formas precolombinas, pero entonces no sé si se podría llamar como otros momentos históricos, ¿no? O otros lugares históricos para darle un sentido al lugar, sí. Porque es que lo místico es una categoría también muy, muy compleja. Sí. Y el problema museográfico es difícil de ver, ¿no? Digamos, esa obra de Negreta ya como que merecería más espacio como para poder entenderla. También la relación con lo precolombino, si es el caso, pero entonces traerlo precolombino en términos de imágenes o las referencias que ha hecho Negrete con lo precolombino en las entrevistas, traer la discusión al espacio, ¿no? Porque también de pronto uno puede pensar de que ellos quieren hacer una crítica a esa idea del cubo blanco, de las obras más o menos limpias en el espacio y intentan atiborrarlo de obras. No sé, si se puede también mirar desde ahí de pronto, pero la pregunta es ¿por qué tanta obra? ¿Por qué tanta obra? ¿Y por qué no poner la discusión en el espacio? Yo no entiendo, bueno, la mujer desde lo místico, esa gente joven, sí, sí, porque está la mujer, sí, la mujer de Marcos Pina, ¿no? Yo no Luego puedo está saber. cuadros o obras que tienen que ver con procesos de, ¿no? La gestación, no sé, creo que hay mujeres embarazadas. Sí, más que eso es que yo pienso que eso es más... a mí me parece más clave poner unas categorías que no sean tan discutibles. Unas categorías que le permitan a uno como ver, entonces lo precolombino, entonces las otras visiones del cuerpo humano, yo no sé, pero no necesariamente categorías tan definitivas como lo místico, ¿sí? Sí. Bueno, también la religión católica podía ser una, porque aquí estamos hablando es como, no sé, como de la crítica a la religión o a los curas, los obispos muertos, por ejemplo, que me hacen mucha falta de Botero, ¿no? Claro. Que son esos obispos todos sin peso, arrumados. Quizá podría ser una cosa muy clave, sí, para mostrar a uno, mire, la religión pues está un poco patas arriba o sin peso o cualquier cosa, pero que le digan a uno unas categorías más claras. A mí me parece que ahí el sentido del humor en una exposición tan compleja también es importante. No sé si el sentido del humor, sino la no sé, como la comunicación con la gente. Menos como, solemnidad de pronto. Sí, categorías que respondan como a las preguntas de la calle. Sí. ¿Sí? O sea, los curas, bueno, aquí están. Sí. Que se llamen los curas, ya los curas es algo, ¿no? Sí, y que los artistas trabajaron con los curas y con los obispos. Que a mí me parece que eso sí, vuelvo a repetir, no es una categoría o no es como una reflexión tan clara en la modernidad en Colombia. A mí sí me parece que ellos tienen razón en el catálogo, vuelvo a insistir, que los artistas no son emergentes en el sentido de que salen como una mata de yuca, pues, sino que sí tenían una relación con el contexto. No, y además hay una cosa muy valiosa que ellos aportan en el catálogo, que es la construcción o la elaboración de ese contexto, el campo del arte en los años 50, 60, son las galerías que habían en el centro, las Bujos, las galerías de arte de Álvaro Rubio Cuervo, toda esa especie de campo que surgió un poco antes o paralelo a lo que podemos aprender después. ¿Cierto? Que era muy interesante verlo, que tampoco está mencionado en el catálogo, pero de pronto hubiese sido interesante también que se viera en el espacio, que no quedara únicamente en el catálogo donde exponían dónde quedaba el callejón, cuál era el contexto donde se exponían, digamos, a nivel de circuito del arte, porque eso tampoco está, ellos lo tienen investigado, lo tienen muy bien definido, pero no aparece en el contexto. Hay una cosa que se ha discutido siempre y es tratar de que las obras digan lo que el curador quiere decir. A veces es como una mala política, porque las obras,
Yo pienso que el curador tiene que estar atento a decir, bueno, esta es como mi visión, pero las obras pueden decir otra cosa. Entonces, por ejemplo, estas obras de Negrete, hay miles de opciones para leerlas y se han hecho. O sea, a veces unos dicen que es como la reflexión sobre la calle, sobre el semáforo, sobre los objetos mecánicos de la ciudad. O sea, que podría estar en la ciudad, digamos, que en lo mítico. ¿Sí? Y puede que otro diga, no, si es lo mítico. Digamos, yo me aferro más, sobre todo a estas primeras obras, porque yo no sé las otras, pero estas primeras obras a mí me gusta darle esa relación con lo mecánico. Claro. ¿Sí? O con el paisaje urbano. Cierto. ¿Sí? Que a uno le suenan como timbres, ahí sí es cierto. Sí, suenan timbres. Suenan timbres. O poner él suena timbres al lado de la obra. Sí, como que suenan más timbres, entonces está dentro de lo mítico. Sí, claro. Y entonces uno dice, de pronto categorías más prácticas para ver, ¿no? Ahora, yo entiendo que esta muestra, que estamos viendo acá, que es la del primer piso en la sala temporal, es una versión un poco más sintetizada de lo que fue la muestra que llevaron a Sao Paulo, que era con un panorama de los colombianos en esa época. Y arriba, en el tercer piso del museo, está la muestra en la cual está, digamos, el trabajo que ellos hacen con el guión original que está arriba del arte moderno. En el tercer piso ya hacen una serie de relaciones con el contexto sí muy interesantes. Pero aquí abajo no están sino las obras, es básicamente el diálogo con las obras. Sí. Pero de alguna manera yo creo que eso no se entiende muy bien, porque de alguna manera, si es con el contexto y es en diálogo, bueno, aquí está con las obras y arriba está con los objetos, pero no se... O sea, ahora, no se entiende y es una lástima, porque por ejemplo... Han debido hacer lo mismo arriba que abajo. A este cuadro de Ramírez, que toda la vida nos vendieron un Ramírez abstracto y resulta que se llama El Dorado. Sí. Y es un cuadro que es evidentemente como una especie de reflexión sobre la forma del arte precolombino o del oro precolombino. Entonces, sí, se perdió como la oportunidad, pero no quiere decir que definitivamente, ¿no? No, porque ellos están muy jóvenes y tienen como muchas ganas de hacer las cosas. No, y además seguramente, o sea, la sala de arriba queda de forma permanente, el museo se va a ampliar, ¿no? Eso, y además lo de arriba se hacen ajustes seguramente con el tiempo y enriquecerán esta postura. Bueno, desde el objetual sí francamente me perdí. Yo ya no entendí nada del objetual, y entonces aquí hay como unas especies de pescados en una bandeja de botero. Es la otra categoría, entonces, el objetual. Yo sí no entiendo nada que pueda hacer el objetual. Digamos que uno se pregunta, ¿por qué Negrete está allá con ese aparato tan mecánico y urbano y por qué no está aquí? Sí. Por eso es que más que discutir esas tonterías es como buscar otras maneras para ver esto. Sí. De pronto es... Que está en ciernes y que me parece muy positivo, pero que valdría la pena reflejar. Sí, hay que ver qué es, ¿no? Sí. O sea, lo objetual es una mesa, entonces... O como plantea de pronto Camilo Sarmiento, es la deconstrucción del objeto en su momento, ¿no? De una manera muy local, que lo lleva luego a la abstracción, no sé, ¿no? Porque tratan de como destruir el objeto y volverlo otra cosa, pero no queda muy claro. Sí, no queda... Si quiere ser didáctico, bueno, lo objetual que... No queda absolutamente para nada claro. Bueno, y tampoco está muy claro la definición de qué puede ser contexto. Sí. Porque el contexto puede ser, bueno, la ciudad, la calle, no sé, las cordilleras, el mar. Pero también el contexto era lo que la gente estaba pensando. Ya. Que es el caso, por ejemplo, de Santiago Cárdenas, que vivíamos allí. Santiago Cárdenas tiene un contexto pues de la calle, yo creo, pero también estaba pensando en el pop o en esa salida, digamos, como de lo abstracto al pop que le tocó vivir. Entonces también eso también puede ser un contexto. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces también habría que definir muy claramente en el muro, una discusión en el muro con ese problema. No, y además que es importante que ellos proponen este diálogo, ¿no? Está dentro de las obras, pero no es un diálogo cerrado. Yo creo que también la exposición propone también eso debe proponer como esos espacios de discusión como que estamos aquí haciendo. Sí. En el cual se somete también a una reflexión crítica sobre la misma exposición y se pueden hacer obviamente otras interpretaciones de la misma exposición. Ahora, también hay una cosa y es que la gente joven, o sea, cuando yo estaba joven yo era más atrevida. Digamos que después la historia lo vuelve a uno más tonto para hacer estas mezclas tan arriesgadas. Entonces también esa arriesgada tiene algo positivo, pero valdría la pena como no sé, pues como pensarla con mayor... Un poco lo que comenta Natalia es, bueno, a partir del título 1, usted misma dice que se anuncia como algo topográfico y aparecen como conceptos muy, ¿no? De alguna manera convencionales, lo místico, lo objetual, lo geográfico, pero sí de pronto
ha podido hacerse otro recorrido muy distinto, ¿no? Ha podido plantearse más allá, no tanto en vez de esas categorías otras, sino qué tal lo que usted propone, o sea, a partir de títulos de relación con el lugar, ese tipo de cosas ha habido. Que también estaba en la literatura, lo que le digo suenan tintes, o sea que la ciudad era entonces bueno, sí, como varias voces en ese sentido. Discutir más el peso del mundo, que a mí me gusta mucho eso que dice Peter Handke y Wim Wenders, ¿no? Que tal vez lo que uno no entiende se encuentra si uno describe lo que tiene al frente de manera más clara, y estos artistas en muchos casos lo presentan así, ¿no? Pero las categorías lo confunden. Desde lo político, sí, francamente, me parece que sí falta investigación. Y ahí me parece que estos curadores jóvenes, no sé, uno debería hacer exposiciones parecidas a lo que uno es. Si no tienen claro el problema político en Colombia, pues no sé, cómo hacerlo desde lo que lo tengan claro, desde su propia experiencia, porque el problema desde lo político sí es una categoría tremendamente discutible, siendo, como usted me dijo al principio, un momento tremendo, ¿no? No, y además que por ejemplo, entre el 48 y el 57 es una época de absoluta represión en el país, en el cual lo político se aborda desde muchos lados, está lo político en sentido tradicional en la medida en que la política misma, ¿no?, se toma los espacios del arte, se oficializan absolutamente, se politizan. Está también lo político en la medida en que hay espacios de pronto en la cual se ejerce una crítica fuerte al Estado y al Estado, a lo que sucede en el momento. O sea, hay muchas cosas que aquí no están, ¿no?, y que son de primer orden en su momento. O sea, aquí está asociado lo político con la violencia. Entonces aquí se debería, como les hablamos en un comienzo, y eso también lo hablé con ellos, la violencia. Pero es que la violencia sí es una parte de la política, pero no es todo, porque aquí todo refiere a la violencia. Ahora, hay unos cuadros como este de Ignacio Gómez Jaramillo que es impresionante, pues el martirio de Galán, que le recuerda a uno, pues, sí, todos estos cortes de florero, franela, dramáticos que matar y contramatar, como dicen los antropólogos, pues, que hay que decirlo. Bueno, y Débora Arango. Me parece que, pero de todas maneras hay que plantear las cosas más claramente en el muro. Ahora, lo político es una categoría tan general que, por ejemplo, bueno, la situación, por ejemplo, de los campesinos, la situación social, hubiera podido mostrarse de manera más evidente lo que estaba pasando en ese momento. Por ejemplo, la migración del campo a la ciudad, que también era un problema político tan tremendo, todo este desplazamiento tan dramático, que está aquí como puesto, como que lo político es un poco más como una anécdota y no una reflexión estructurada. Aunque pues hay cuadros que hay que ver, ¿no? Como por ejemplo este. Para tener Rengifo, este animal buscando comida en una ciudad atrás, con ese escenario atrás, este animal hambriento que de todas maneras todavía lo vemos hoy. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese solo cuadro, digo yo, pues sería suficiente para reflejar un poco esa tragedia del campo y de la ciudad colombiana, ¿no? Y entonces nos confundimos con una cantidad de otras cosas que no quedan tan claras. A mí también me hace falta, pero eso sí es como algunas referencias a la literatura. Es que la literatura siempre, de todas las épocas, a veces es una negociación mucho más compleja con el yo que está viviendo, y de pronto se ven los problemas en la universidad que fueron después más dramáticos, pero que en ese momento eran también claves. Pues ahí lo mencionaba, por ejemplo, está también el caso de García Márquez con Vivir para contarla, toda esa fase que él tiene cuando llega a Bogotá, está en su pensión ahí en el centro de la Jiménez, el bogotazo sucede en el momento que está como él en la calle, luego regresa a la pensión, los cafés llenos de estudiantes. Y es curioso que estos curadores jóvenes no se den cuenta que hay categorías de lo político que lo conmueven a uno mucho más. Lo político yo francamente no sé, pero por ejemplo la exclusión. En esa época había momentos de exclusión, evidentemente yo pienso que ahí se excluían unos grupos. Claro. Y otros no se incluían, y los que ejercían el poder excluyeron una cantidad de personas allí que no aparecieron en las discusiones y que de pronto aparecían en el arte. Bueno, yo no sé,
otras cosas que relacionen más al sentimiento de que no se ha tenido voz. Hay una cantidad de excluidos que no tuvieron voz y que lo político es como una ruana en el que todo cabe. Y de pronto eso hubiera podido ayudar, por ejemplo, en el caso de los campesinos. Los campesinos se fueron excluyendo muy rápidamente, ¿no? Me parece que aquí también hace falta fotógrafos. Sí, exacto. Y además que se ve eso que hablamos de la porque yo no creo que el arte tampoco sea solo en este periodo. Y ya Álvaro Medina, gústenos o no, ya lo había hecho. Sí. No solamente eran pinturas, dibujos y grabados y esculturas, también había fotógrafos. No, además que lo político no es solo la violencia. Y entonces lo fotográfico, como es un índice tan claro, en ese libro de Álvaro Medina de la modernidad en los años 40, pues él muestra muy claramente cómo los fotógrafos señalaban las cárceles, la situación dramática de la pobreza, no sé. El tratamiento. Entonces aquí en lo político yo digo, allí ¿dónde están los fotógrafos? Gustándome muchos cuadros, que también son muy evidentes. Ese de Ignacio Gómez me parece. Oye, esta escultura de Alberto Arboleda es una cosa, flor para la tumba de un soldado conocido. Es como absolutamente inédito. O sea, yo nunca veo un tipo de cosas. Y otra cosa también que se les abona a ellos es que a pesar de todas estas cosas que estamos aquí discutiendo en términos de la propuesta curatorial, sí ya se hace visible o se ponen en contraste, ¿no? Unos pintores que antes no estaban, el caso de Marcos Pina con Ramírez, ¿no? O sea, obviamente ¿cómo se llama? Se revisa el discurso de Marta Traba, pero también se propone de la misma manera que lo proponía ella, que era con las categorías. O sea, es el mismo ejercicio, ¿no? Sí. No, inclusive Marta Traba ponía categorías mucho más complejas. Es que ir en contra de Marta Traba, no sé. A mí ya no me interesa, pero sí de abono vuelvo a repetir la idea de que sí había contexto, es que siempre hay contexto. Es como Marta Traba con contexto, un poquito. Sí había contexto, es que la idea de la emergencia de Marta Traba es un poquito violenta, en el sentido de que si los artistas en Colombia eran emergentes, entonces tenían que ser unos genios que cayeron del cielo. Sí. Y resulta que no, pues que el arte no tiene nada que ver con los genios. Hay una cosa que yo sí creo, y es que subir, cuando a uno lo invitan a subir, la exposición tiene que ser espectacular en el segundo piso, y aquí no se cumple. Sí. Si hubiera podido solucionar todo en el primer piso o todo en el segundo piso, pero ya subir... Sí. Es otra historia. Esa es otra historia. En términos museográficos uno tiene que plantear la cosa muy clara. Sí, y muy contundente, porque muy también... Contundente. Me parece genial el letrero en neón, todo. Ojalá hubiera sido en neón todas las categorías, todo. Pero si esto es una dicotomía entre campo y ciudad, pues eso se hubiera podido hacer abajo hace rato. Claro. Es que abajo, Natalia también comentaba eso, que hacía falta eso, pero está aquí arriba, entonces... Y entonces se habla de modernidades y una cosa es el campo y otra es la ciudad, entonces uno dice, pero ¿cómo así? Sí. Que es que modernidades entendidas como qué sería eso de las modernidades. ¿Sí? Sí. Entonces aquí una cosa es el campo y otra es la ciudad, entonces sí queda como un poco confuso. La parte más interesante de la exposición es esta parte de la vida cotidiana, ¿no? En que establecen el relación con objetos. Sí, y a mí me parece que el Museo Nacional sí es el espacio para eso, para dar una visión de lo que pasó en términos de vida cotidiana. Sí. Bueno, aquí vemos el escritorio de Laureano, con la pintura el retrato de Laureano hecho por este artista Sinisterra. Blanca Sinisterra. Es un espacio tan complejo que este es como un primer brochazo de lo que eso podría ser. Y me parece también muy arriesgados que ellos lo hagan. Tiene toda clase de problemas para mí, pero le abono que se lancen a hacer. Y también que el museo abra ese espacio a que lo hagan los artistas jóvenes, porque no sé si Natalia leyó en el catálogo, cuando ellos hablan del campo del arte en su momento, esas exposiciones que hacía Alejandro Obregón en los años 40, que eran del arte, muy del arte, digamos, contemporáneo en el momento, o del que estaba haciéndose en Colombia, se hacían en el Museo Nacional. ¿Entiendes? Había como una apertura muy grande en su momento, como a ese tipo de cosas que
así hacían, digamos, los artistas, que estaba sucediendo en ese mismo instante, y ahora la apertura es más que todo como hacia los curadores jóvenes, ¿no? Porque realmente pues, para el Museo Nacional el Arte Contemporáneo, pues, ¿no? Tiene como sus espacios muy específicos, pero digamos que es muy bueno que se dé esta apertura a este tipo de curadores, pero hay que seguirle dando, ¿no? Haciendo como ajustes a este tipo de... Sí. Yo creo que se hacen sobre ese momento. Sí, yo creo que la apertura a la vida cotidiana es muy importante para el público, para que el público se dé cuenta que el arte no es una cosa como que está allá, autónoma y sino aislada. que hay objetos que le dicen a uno cosas sobre la historia o sobre los momentos que pasaron. Y a mí me parece que esta primera relación con la vida cotidiana es un espacio para el museo para abrirse al público, para que el público comente, para que el público opine, que eso de la vida cotidiana de la modernidad. Yo tengo problemas, museográficos acá. Es más bien como problemas museográficos. Me parece que el muro, hay como una vitrina en el centro, pero ese muro está como completamente desperdiciado. La vida cotidiana me parece que hay que hacerla como en todo el muro para que se pueda darle más espacio entre las cosas y también más relaciones, que se puedan hacer más vínculos, que fuera una cosa más cartográfica sobre la modernidad, entonces usando todo el muro. Sí. Yo le veo como problemas museográficos. Me parece que los objetos están como arrinconados. Me dicen que van a traer un carro, que esto sí me parecería fascinante. Buenísimo, ¿no? En un carro sí me parece lo máximo. La lancha, eso. Pero digamos que los objetos están como arrinconados en trasteo, como esperando a ser vinculados con algo. Por ejemplo, me hace falta las investigaciones que se han hecho, no es que pasemos por comerciales, porque no se han hecho por mí, sino por otras profesoras. En la maestría de Teoría e Historia de la Nacional se han hecho muchas exposiciones, muchas investigaciones sobre la entrada de la modernidad en términos de apartamentos, en términos de la posición de la mujer fumando, la mujer jugando tenis, la mujer liberada de la estufa de carbón, que hay imágenes, ¿no? Entonces como que la publicidad podría acompañar estos objetos que están ahí como esperando a ser contextualizados. Sí, es que están puestos como muy en a no ser de que sea una obra pues como, no sé. Se ven puestos como en un museo, o sea, están aquí en el museo, pero están todavía como muy puestos. Porque también como Jeff Koons tampoco alcanzan, o sea, no sé, necesitaría más vinculación, una relación con la arquitectura, ¿no? Claro. Con la ciudad, con la que usted tuvo que ver, ¿no? Sí. De cómo ese blanqueo, esa organización racional. Es que un poco también... Lo de Raymond Loewy un poco, que está aquí, el diseñador norteamericano, cómo entraron estas formas redondeadas. Por ejemplo, estas tres cosas, estos tres objetos no tienen que ver el uno con el otro, porque esta es una forma mucho más glamorosa. Sí. La forma como de Raymond Loewy, que era como más como de volver un objeto deseable. Aquí esto es una cosa un poco más hecha en Colombia, estilo armario, estilo vagón de tren. Entonces todo ese problema del diseño, de la historia del diseño, toca plantearlo. Claro. ¿Sí? Y también hay otra cosa que hablaba yo con los curadores. Y es por ejemplo, esa tostadora es un ejercicio elegantísimo, que es completamente diferente a esa estufa. Entonces la modernidad entró también en el diseño, pero por etapas. Y el diseño es una cosa muy pensante en términos de lo que se quiere ofrecer. O sea, esto es como una Grace Kelly, esta nevera es como una Grace Kelly, y esta es como una tía, más o menos, sin ningún glamour. Pues eso toca explicitarlo porque también tiene que ver con una diferenciación de clase, que tampoco está esto aquí mostrado. No, claro. Acá hablaba yo con ahora usted le toca que una de las cosas de la modernidad, o sea, de esa modernidad años 50 y 60 es que obviamente la ciudad está modernizando, se va a hacer la redundancia, y esa modernización implica también una racionalización del espacio y un ejercicio también del control del espacio en la ciudad, ¿no? O sea, básicamente lo que hace modernizar, lo que implica la modernización de una ciudad como Bogotá, sobre todo en el centro, es ocultar el conflicto. O sea, es el cubo blanco en el espacio, organizar todo, que la gente fluya, que la gente deje de encontrarse en la calle, que se acaben los cafés. Y que la gente no vea, lo que no es gente divinamente, pues que estoy exagerando. Exacto. Sí, pero básicamente representar una ciudad moderna ideal. Y se oculta el conflicto, o sea, guardar las proporciones. Aquí también sucede un poco lo mismo, que se presenta la modernización de la ciudad, las neveras, las cosas, las estufas, muy comentado por encima de la cuestión del voto de la mujer, y el problema social aquí también no está presente. No. O sea, de alguna manera también está oculto, o sea, de alguna manera no está visible. Y de los barrios, y digamos, no solamente de los barrios
problema de los inquilinatos, que fue el principio, y después el de los barrios, que eso está muy ilustrado, ¿no? Sí, claro. Entonces valdría la pena que se hiciera una investigación más completa, inclusive dejando a las personas, no sé, como planteando que diferentes investigadores investiguen esa parte. No, claro. Por ejemplo, a mí me encanta que salga, no sé, Ramón Hoyos o el indomable Zipa. Sí, Eso sí. a mí me parece maravilloso, pero ya es hora de que le dijeran a uno, no, es que la Vuelta a Colombia no es solo el indomable Zipa, sino que hay detrás de la Vuelta a Colombia. ¿Sí? ¿Por qué se promueve una Vuelta a Colombia? ¿Qué implica el deporte en la modernidad y en la concepción hasta política de la modernidad? Ya, eso no tiene sentido poner los objetos ahí sin ningún tipo de reflexión más allá. ¿Qué se puede hacer en una pequeña frase, inclusive citada de alguna parte, ¿no? Sí, poner en la pared de pronto un texto, la frase. Ellos inclusive creo que hablaban de que en el caso de Marta Traballos tenían como una frase que iban a poner argumentando las posiciones, ¿cierto? Y que no está... Entonces aquí, pues alguna cosa que nos ayude a entender en realidad qué sentido tienen los deportistas o la Vuelta a Colombia o... La transmisión radial de la Vuelta a Colombia. Bueno, aquí es cuando usted comentaba sobre el derecho del voto de la mujer, ¿no? Sí. No, y además que la mujer está como ausente de muchas esferas de la sociedad. Ellos también, por ejemplo, en el caso de la vida pública, ¿no? Además de que no pueden votar, digamos, en sitios como los cafés no podían entrar, o sea, no estaban estudiando. En el caso de los matrimonios, la curia solucionaba todos los problemas, ¿no?, matrimoniales de alguna manera, y siempre favorecían a los hombres. O sea, cuando uno se separaba en los años 50 y 60, iba a la curia, y la curia protegía al hombre y la mujer era estigmatizada. Mostramos una cosa como muy sonriente, pero sí. No todo lo que... Bueno, pero hay cosas que se pueden discutir así. Pero la mujer realmente, digamos, los cambios que se han dado en las últimas décadas en el país ha sido por la posibilidad de que la mujer aparece en escena y empieza, estudia, trabaja, hace una serie de cosas que cambian completamente la escena del país. Bueno, aquí está la Copa de Miss Universo, el trofeo. Es grande, ¿no? Eso sí Enorme. me encanta. Parece de Mister Universo más bien. Pero yo no sé cómo... Sí, yo no creo que ella la cargara, ¿no? Sí. Y la foto de Miss Universo, que sí es, claro. Bueno, el problema de la moda es como para que se la lanzaran a María Isabel Rueda y que solucionara el problema de la moda como un problema de micropolítica. La televisión. Aquí está la de televisión, y esa imagen que está en la televisión que vemos acá, esa imagen fija, era la que colocaban en el momento en que no había señal, porque la televisión cuando apareció creo que emitía únicamente 2 horas al día, pero dejaban la imagen del general Rojas con la imagen de Bolívar y la cámara puesta, ¿no? De manera que la gente siempre iba a tener esa no es toda, bueno, y nos falta como la música, ¿no? La música me hace mucho falta, y también las radiolas, ¿no? Las radiolas Filco, yo no sé, esas que existían con patas, sí. que hacen como mucha falta y que también no hubiera el sonido en la vida cotidiana. Aquí sí aparecen, eso también es destacarse, lástima que no aparezca abajo, las cosas de los periódicos con los titulares, sí. Cuando se cerraron los periódicos, cuando cayó Rojas Pinilla, ese contexto que está. Yo creo que ellos tienen esa lanzarse de la juventud, que me parece bien, pero es que este solo problema ya era un problema complicadísimo que hubiera podido quedarse aquí en la vida cotidiana y hacer un planteamiento mucho más complejo. Aquí tenemos las revistas, que esta parte a mí me interesa mucho, esta es una parte que de manera de ver muy lograda, y me interesa personalmente como las publicaciones del momento, ¿no? Están las que ellos investigaron, la de plástico, dispuesta sobre una mesa como de cafetín, ¿no? De la época. La revista Mito, Prisma. Ahora, aquí es como para que ellos se ayuden. Es que yo creo que un curador no puede hacer todo. Yo creo que un curador es más bien como un punto de cruce. Claro. Porque aquí sí se hubiera podido traer a personas que conozcan qué es la diferencia entre mito y eco, sí. O entre plástica y mito. También está... Aquí ponen plástica, pero resulta que a mí yo no sé si yo soy tan vieja, pero mito y eco eran una cosa, unas revistas que vieron los derroteros de la crítica de arte. Claro. Un poco, ¿no? Claro. Entonces, pues digamos que aquí hay como una sumatoria de cosas, pero no es lo mismo plástica que mito y eco. No,
Falta espiral también, que entonces, es la tal que... vez ellos no tienen por qué saberlo, ni yo tampoco lo sé, pero sí hay gente que sabe, que Claro. pueda distribuir esta mesa de una manera mucho más clara. Los Mito y Eco sí son No, y dos también revistas un poco... que influyeron en esta. Claro, influyeron en plástica, Sí. que es su investigación, Que- la sí, investigación de sí, sus sí. curadores. Pero yo creo que también haría falta, además de colocar las revistas acá, por ejemplo, durante el periodo de la exposición, invitar gente, qué sé yo, literatura que sabe, que conoce muy bien el problema de Mito, qué fue lo que sucedió, hacer una serie de conversaciones, que la gente venga y escuche Sí. ese tipo de cosas. No solamente exponerlas en una mesita, sino de pronto generar de nuevo esa conversación. Ahora, el cuartico es muy apropiado. Yo no sé si esas discusiones de Mito y Eco se hacían en unos espacios tan modernos. Yo no sabría, por ejemplo, el cisne. Yo conocí el cisne por fuera. Sí. Yo no conocí el cisne por dentro. No sé cómo eran los asientos del cisne. Pero si hubiera podido. O en ver el ese caso cisne del automático, que ellos también lo conocen, la revista Crítica, tampoco que está acá, de Jorge Salamea, es súper importante en su momento. Ahí escribía León de Graves, también se escribía sobre arte, está relacionado con lo que sucedía, pues básicamente en el automático, porque ahí estaban todos, o lo que Natalia menciona también, no sé, Vito también es como de otro tipo de lugares. Ahora, yo creo que la vida cotidiana, estamos hablando bobadas porque es lo que uno hubiera hecho y seguramente no haría bien también. Sí. Pero a mí me parece que la vida cotidiana sí tiene que mostrarse en términos de constelaciones más que lineal. O sea, no es pasar del voto de la mujer a la estufa y de la estufa a la Vuelta a Colombia, sino poner lo que realmente transformó la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, una cosa que transformó pues la televisión, entonces toca ponerla en el centro. Claro. O bueno, si es lo que en realidad transformó la vida cotidiana, toca ponerlo. ¿Sí? Y lo que está escondido, como usted dice, y lo que es visible, y lo que se puso visible y escondió lo otro. Pues también hay que ponerlo en términos como de problemas, ahí sí bien entendido políticos, ¿no? Sí. Como, digamos, la televisión vino y lo que mostraba la televisión, pues vino a poner en segundo plano los problemas, por ejemplo, del campo en Colombia. Sí. Que es una cosa que nosotros vivimos es hoy. Precisamente como se escondieron esos problemas del campo en Colombia, como que nadie, porque la televisión nos adormeció en parte. No, claro, eso Y genera entonces, pero otro- entonces eso hay que ponerlo en el espacio. No simplemente decir había televisión, había, no sé, había neveras y había voto de la mujer como una cosa demasiado lineal, sino una historia un poquito más, yo sé que esa palabra es fea, pero es más estructural. Sí. O sea, que le cuente a uno qué acabó pasando, porque la consecuencia de ese adormecimiento de la televisión hace que nosotros ahora digamos, brutas, pero entonces es que en el campo todavía hay problemas, porque eso nos impidió a la gente que vivía en la ciudad ver en realidad lo que estaba pasando atrás. Claro, claro. Sí, porque aquí la televisión que aparece es la investigación, aquí se aparecen también sus investigaciones, como el caso de Nicolás Gómez, del caso Marta Traba, ¿no? Sí. Sus primeros programas de televisión, y aparece pues la puesta en escena de esos primeros programas que eran, creo que el Museo Imaginario o la ABC del Arte, ¿no? Ahí hay videos de la televisión, pero está mirada desde ahí. Pero por ejemplo lo de Marta Traba, sacado ahí como fuera de contexto, uno a veces es injusto con Marta Traba, porque es que Marta Traba también tuvo una pelea con la clase alta colombiana, que era completamente goda. Sí. ¿Se acuerdan que Botero dice que lo botaron del colegio porque había dibujado un cuerpo humano parecido a Picasso, y que el cura del colegio le dijo que no, que el cuerpo humano no se podía modificar? Entonces, a veces uno cree que Marta Traba tenía toda clase de problemas, pero es que también peleó con una mentalidad muy goda, ¿sí? Que ni siquiera entendía la fragmentación de un cuerpo. No, claro. Entonces, puesta ahí, me parece que es mejor, en la vida cotidiana hay que ponerla en términos de discusión de lo que estaba pasando, de las tensiones, digamos, que aparecen allí. Claro, no, y además en términos del campo del arte. Que es lo que yo veo, la tensión de los objetos mismos. Los objetos tienen tensiones en términos de clases sociales. No es lo mismo esa estufa que esa nevera. No, y además como Tan simple como eso, porque esa nevera venía de otro diseño, de esa mirada a los Estados Unidos que empieza a aparecer. ¿Se acuerda ese libro de Baudrillard, que es el sistema de los objetos? Sí. Que se pregunta, bueno, ¿y por qué todas las neveras y todas las estufas en los años 50 son blancas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Claro. uno de esos colores? No sé, eso es un caso también de... Claro, y como el relacionar. diseño colombiano tímidamente, como esa estufa, pues entonces empieza a parecerse, a tratar de parecerse Sí. al guanabí un poco que nosotros vivimos. Pero eso tiene que ser en términos estructurales. La vida cotidiana no se puede mostrar tan linealmente. Ahora, otra cosa también que me parece muy importante de los años
48, bueno, son hasta finales hasta cuando cae Rojas, es ese problema de la represión y la censura, y de la mañana también, como desde periódicos como El Siglo, inclusive Álvaro Gómez escribía muy bien, atacando constantemente a todos los modernos. Esos textos son buenísimos, y el de Laureano Gómez también, que ellos eran los críticos de arte de alguna manera de ese momento. No, más que críticos de arte, eran los que atacaban esa modernidad y la veían como una cuestión básicamente facilista, ¿no? Que había que de alguna manera impedir que ascendiera o se consolidara. Sí. Eso también es interesante ver ese tipo de cosas, e inclusive en un salón nacional era tal el grado de politización que se lo ganó un busto de Laureano Gómez, un salón nacional. O sea, eso nos hablaba también de qué pasaba en los salones, ¿no? Porque los espacios oficiales que eran supuestamente democratizantes se cerraban y eran tomados por la política. Sí, en ese caso Marta Traba, yo pienso que se aportó, porque era un enfrentamiento claro con la tradicional clase alta colombiana y con una cantidad de fenómenos religiosos que permeaban la mentalidad. Entonces, esas tensiones también vale la pena. Pero bueno, de todas maneras yo celebro que hagan esto de la vida cotidiana, y que ojalá pues se pueda hacer pues 1000 veces de otras maneras. Y seguramente esta sala, como queda permanente, se vaya enriqueciendo, claro. Porque es que el Museo Nacional es un museo para la gente, con los colegios, para la gente que viene los domingos. Claro. Entonces es bueno que se lleven también algo de que su vida cotidiana tiene digamos un sentido, y por eso me parece que es importante que se haga en términos más estructurales que lineales. Claro. Pues en el futuro, ¿no? Que la influencia, por ejemplo, de la radio, la influencia en la vida cotidiana, inclusive contextos de literatos o de analistas que son muy buenos, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé qué más carreta decir. Yo creo que aquí ya terminamos.